Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y os hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy comenzamos una nueva serie de podcasts que tienen que ver con Tintín, con Hergé, con el mundo de Tintín, con el universo de Hergé, que se va a titular Y aún diríamos más, un poco como dirían los Dupont, ¿no? Hernández y Fernández, y aún diríamos más. Y estamos hablando de nosotros, no solamente de mí, sino de nosotros, aún diríamos más, porque al otro lado de la línea tengo a mi amigo tintinófilo, tintinólogo, Fernando Pesquera. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Antón? Muy buenas tardes para mí. Pues encantado de estar otra vez contigo, de repetir experiencia y charlar un rato y muy feliz de que podamos charlar. Pues en esta ocasión, pues como yo soy Antón García Fernández, pues yo voy a ser Fernández, tú vas a tener que ser Hernández, me parece a mí. Bueno, vaya, vale, te lo admito. Yo, como mi nombre es Fernando, ahí podríamos tener un pequeño conflicto, Pues pero es no lo cierto, vamos también a no lo había tener. pensado. No lo vamos a tener. Y me parece que, pues desde aquí al habla Hernández, pues, perfecto y encantado, maravilloso. Nos ponemos el bigote cada uno y cuando tú quieras. Sí, la verdad es que el bigote es la única diferencia entre los dos personajes, ¿no? Uno lo tiene más en pico, el otro lo tiene sin el pico, y eso es una de las primeras cosas de las que yo me di cuenta cuando era pequeño viendo a Hernández y Fernández. Pero bueno, el episodio de hoy, el primero de Aún diríamos más, no es realmente sobre Hernández y Fernández, sino que vamos a hablar brevemente acerca de dos de los países imaginarios, estas geografías ficticias que crea Hergé dentro de la serie de las aventuras de Tintín, que son Sildavia y Borduria. No son las únicas, porque también tenemos el Kemed o Gemed, tenemos también Sao Rico y San Teodoros y tal, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en las dos que a mí más me gustan personalmente, que a mí más me atraen, que son Sildavia y Borduria. Y una cosa de la que creo, Fernando, que tenemos que hablar es pues las razones por las cuales pensamos que Hergé utiliza estas geografías ficticias. Es decir, ¿por qué crea Sildavia y Borduria, por ejemplo? ¿Qué es lo que le permite a Hergé transmitir con estos países que no son países reales, pero que sí se parecen en muchos casos a países que conocemos muy bien? Bueno, se parecen muchísimo porque en todo el universo herdiano, en toda la obra de Hergé, uno de los aspectos fundamentales que hablamos en el anterior podcast, que grabamos la anterior conversación que tuvimos y que es algo que tiene claro cualquier aficionado, es el anclaje que hace Hergé con la realidad. En ese sentido, su búsqueda de la verosimilitud y de anclarse en la realidad y que su universo sea a la vez ficticio, único, personal sobre el papel y muy creíble, pues es estar al tanto de toda la actualidad de su tiempo, de toda la realidad y plasmarlo en ello. El que nos resulte muy creíble precisamente viene de ahí, y la creación de Sildavia, en este caso, yo creo que es una de las más perfectas, ¿no? Sildavia es un icono. O sea, para mí, más que una localización o más que una genialidad para situar su historia o para situar varias historias de su obra, es un personaje más en la obra Uh de -huh. Hergé. Para mí, Sildavia es una creación la más redonda o la más perfecta, la más genial que hace en tanto en cuanto a localizaciones o a sitios imaginarios o reales. Se sirve de ella, es tan redonda, le sale, digamos, entre comillas, tan bien, que luego no solamente la usa en el cetro de Tocar, que es para la que se crea y donde sale, sino que la vuelve a visitar y actúa, como te digo, bajo mi punto de vista, como un personaje más. ¿El qué le lleva a hacerlo? Bueno, pues en este caso supongo que no querría basarse, o sea, su anclaje a la realidad es hasta cierto punto. Si situamos el contexto histórico de la creación del cetro de Tocar y político de ese momento, 1938-39, se ha hablado mucho sobre esto, pues me imagino que también buscaría, no querría, huye también de las localizaciones específicas reales, ¿no? Así voy a hablar de Austria, o voy a hablar de Rumanía, o voy a hablar de Polonia, o voy a hablar
de la Alemania nazi o de la propia Bélgica, de su país, sino que dice, voy a hacer una amalgama de todas estas cosas que yo quiero situar, que quiero contar, y voy a crear un personaje ficticio. Yo creo que es esa, ¿no? Es decir, voy a esconder un poco, voy a jugar con el lector. ¿No te parece? Sí, yo creo que es una manera de hacer pues un comentario crítico, pues social, histórico en el momento, además, porque claro, es quizá más fácil hacer un comentario crítico socialmente, históricamente, cuando el tiempo ha pasado, pero cuando lo estás haciendo en el momento en el que las cosas están ocurriendo, pues la creación de una geografía ficticia yo creo que ayuda mucho, ¿no? Porque se puede enmascarar de alguna manera el comentario, pero también hacerlo efectivo, porque los lectores que están viviendo esto se dan cuenta de qué es lo que Auger está tratando de hacer. En el caso de Sildavia, que es el reino con el que comenzamos, pues es un reino, sí, en la península de los Balcanes, no se dice exactamente dónde está, pero sabemos que es fronterizo con su archienemigo Borduria, y tú mencionabas que aparecía en el cetro de Ottokar, por primera vez, y después va a aparecer también en el episodio lunar, porque desde ahí, desde Sildavia, sale el primer cohete que llega a la Luna con Tintín y compañía a bordo. Después se menciona en el asunto Tornasol, aunque en el asunto Tornasol tenemos una representación más clara de Borduria que de Sildavia, y luego en el Lago de los Tiburones, que para mí no es un álbum canónico de Tintín, pero que, bueno, pues también es una historia de Tintín, aunque sea cinematográfica, también tiene lugar en el lago Flechizaf de Sildavia, ¿no? Entonces, me parece que es una manera muy inteligente por parte de Hergé esta creación de estas geografías ficticias, pues para poder hacer comentarios acerca de una situación histórica, política, social del momento, pues no necesariamente sin mojarse, porque en el centro de Ottokar se moja claramente en favor de todos los estados que sean antitotalitarios. Es decir, a Hergé no le interesaba, no le gustaba el totalitarismo, y quien lea el cetro de Ottokar se da cuenta de eso. Entonces, aunque Sildavia nace realmente de ese contexto del conflicto mundial, de la Segunda Guerra Mundial, finales de los años 30, lo que es curioso, a mí me parece, Fernando, no sé cómo lo ves tú esto, es que Sildavia va a cambiar a lo largo del tiempo. No es la misma Sildavia la que vemos en el cetro de Ottokar y la Sildavia que vamos a ver después en Objetivo a la Luna y Aterrizaje en la Luna. Y eso es precisamente, pienso yo, porque el contexto histórico cambia entre 1938 y 1950-51, ya después de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría. Entonces, me parece a mí que Sildavia se utiliza, y Borduria también, esa rivalidad entre Sildavia y Borduria se utiliza como vector para representar, por un lado, la situación política de la Segunda Guerra Mundial y después la situación política de la Guerra Fría ya pasado el conflicto mundial. ¿Cómo ves tú eso? Sin duda, claro, yo lo veo así porque es obvio, eh, como te decía antes, yo para mí es un personaje más, ¿no? De una manera magistral, eh, tan redonda, él crea este universo además tan completo, ¿no? Sus localizaciones imaginarias, entre comillas, son perfectas, una creación magistral, ¿no? En todos los ámbitos. Además, apenas la crea, en el caso de Sildavia, apenas en dos, tres planchas del centro de Ottokar, Uh -huh. él se inventa un país entero con una localización geográfica, como has dicho tú, con un idioma, con una situación geopolítica, histórica, cultural incluso también, de tradiciones, en fin, es una genialidad. Y como un personaje más, pues sí, efectivamente evoluciona a lo largo de la obra. No es la misma Sildavia la que visita a Tintín en Cetro de Tocar en el ámbito histórico y geopolítico de la preguerra, digamos, ¿no? Que la que vuelve a visitar en la dupla de la aventura lunar, ya con otra, en los años, principios de los 50, con otra situación y otros propósitos también para lo que él quiere narrarnos y contarnos, como sin duda
En el ejemplo más claro de lo que tú dices, yo lo veo en el asunto Tornasol, donde volvemos a encontrarnos con Sildavia y con Borduria y la dicotomía, ¿no? Y como un personaje más evoluciona por sí, por la obra misma de Hergé, por lo que él nos quiere contar, por su propio pensamiento también, ¿no? Hay una evolución de madurez y se adapta a las necesidades de lo que Hergé nos quiere narrar. En Objetivo la Luna y Aterrizaje la Luna ya no es la misma Sildavia, como tú bien dices, ya es una monarquía en el ámbito político, si quieres, y lo podemos fijar, por ejemplo, en ello ya es lo que parece ser una monarquía parlamentaria al estilo occidental de la época, y que él sitúa desde luego siempre en ámbito entre comillas del bien, ¿no? Están desarrollando el programa del cohete sin unas intenciones militares, simplemente científicas, para ir a la Luna, por eso Tornasol se presta a trabajar con ellos y ya es una situación diferente. En el asunto Tornasol estamos ya en plena Guerra Fría y ya es una Sildavia que sí, bien, eh, vuelve a situarla Hergé en el ámbito, entre comillas, del bien, ¿no? Si hacemos esa dicotomía bien-mal, vuelven a ser los buenos, pero unos buenos que han evolucionado a su vez, porque ya no son tan buenos, en el sentido de que luchan con sus rivales de Borduria para hacerse con el invento de Tornasol, con esa máquina de ultrasonidos que es capaz de convertirse en arma y crear el caos y la destrucción. Entonces ya el bien y el mal siguen siendo el bien y el mal hergiano, los buenos y los malos, pero ya han evolucionado también, ya no es lo mismo, la situación es diferente. En fin, que se comporta sin duda, como tú decías, evoluciona y se comporta como un personaje más, al servicio genial de la creación del autor y a lo que pretende contarnos y a donde quiere llevarnos en cada momento, sí. A mí una cosa que me parece magistral acerca de la presentación de Sildavia, Fernando, es la manera en la que en el cetro de Ottokar Hergé presenta Sildavia. Hacía referencia hace un momento a esto. Primero es a través de una enciclopedia en la que Tintín lee acerca de Sildavia porque, bueno, pues tiene la intención de acompañar al profesor Alambique en como secretario en sus investigaciones de sigilografía, ciencia que estudia los sellos. Y entonces primero lee en su casa acerca de Sildavia, un conocimiento que no es un conocimiento en persona, sino a través de los libros, y después cuando está en el propio avión que lleva al profesor y a Tintín, a Alambique y a Tintín, a Sildavia, pues tenemos 3 páginas que a mí me parecen excelentes, que yo cuando era pequeño realmente las leía y las releía continuamente cuando tenía en mis manos el cetro de Ottokar. Lo tengo aquí delante en la edición francesa, Le Sceptre d'Ottokar, y dice, pues en este folleto habla de Sildavia, reino del pelícano negro, y después pues tiene la historia de Sildavia que se remonta a la Edad Media, nos habla acerca de las costumbres de Sildavia, acerca de la historia de Sildavia, tenemos unas miniaturas medievales, tenemos un texto incluso en la lengua sildava, tenemos la frase que todo sildavo utiliza porque es casi como pues, la frase oficial que es Ei bene que blavec o algo así. Quien se frota se pica, creo que se puede traducir de esa manera. Y bueno, me parecía a mí siempre, cuando yo leía este álbum en particular, que cuando Tintín está en Sildavia, tenemos la sensación de que realmente Tintín está en otro país, de que está en un lugar real, pero al mismo tiempo sabemos que no es un lugar real, pero tiene las características de un lugar que puede ser real, porque ya conocemos su historia al mismo tiempo que Tintín, además, porque Tintín está leyendo este prospecto, este folleto, ¿no? Y después, pues ya entramos en las siguientes páginas, pues en un lugar en el que la lengua es diferente, en la que la lengua se escribe con alfabeto cirílico, que a mí esto era algo que también me atraía muchísimo porque siempre me han gustado las lenguas. Y no solamente conocemos
las historias o las aventuras que Tintín corre en esta geografía, sino que pues también sabemos acerca de su gastronomía, porque Tintín antes de ir a Sildavia había comido en un restaurante sildavo en Bélgica, y como digo, conocemos la historia, y también la lengua. Y en cuanto a la lengua, Fernando incluso se ha llegado a escribir una gramática del sildavo, con las pocas frases que tenemos a lo largo de las diferentes aventuras de Tintín, y por lo que parece es una lengua inventada, por supuesto, por Hergé, pero que no tiene nada que ver con las lenguas eslavas, sino que está basada, como muchos de los nombres y de las toponimias de las aventuras de Tintín, en el dialecto bruselense del maroliano, que es como una especie de mezcla de francés y holandés que se habla en Bruselas y que Hergé conocía bastante bien. ¿Qué es lo que te atraía a ti, Fernando, leyendo los libros de Tintín acerca de esta geografía de Sildavia? Bueno, realmente lo que atrae, me imagino, a cualquier lector, además, si nos situamos, como tú dices, en las primeras lecturas infantiles, el enganche del cetro de tocar y de las páginas que tú nombras del folleto del avión es maravilloso, porque es, hay un atractivo, además, como toda la obra de Ye, pero en esas páginas es muy claro, un atractivo doble, primero de historia, un atractivo literario, lo que tú dices, que te sumerge y de una manera, es una creación magistral, porque es lo que decimos, en apenas 3 planchas, él inventa un lugar perfectamente creíble, perfectamente anclado en la realidad del momento, además lo inventa y lo traza magistralmente, como tú dices, con una historia, un pasado. Se lee la historia en el folleto de los avatares históricos, de cómo llega al trono, la historia del cetro, etcétera, etcétera. Eh, con un componente cultural, como tú has apuntado también, cuando va al restaurante, ya sabemos de su gastronomía, de su cultura, el lenguaje idiomático y todo eso lo hace en apenas unas pocas planchas de una manera absolutamente magistral. Y lo que estamos hablando, pues me atrae el componente literario de la propia historia que te engancha, te sumerge de repente en un país extranjero misterioso, además que tú no conoces y como tú bien has dicho, te mete en el personaje de Tintín, tú te identificas perfectamente, tú el lector es Tintín y a la vez que él va descubriendo ese misterioso país tan interesante y dónde le llevará la aventura en ese avión al que se dirige, ¿no? Y luego también hay un componente, o por lo menos a mí me surgió, estético, Uh ¿no? -huh. El cetro de tocar es una de las, bajo mi punto de vista, una de las aventuras gráficamente también más bellas, ¿no? Ese primer Hergé ya, siendo primer Hergé, pero ya con una madurez gráfica tremenda y una habilidad y una belleza en esas páginas, en esos dibujos, la reproducción que hace en ese mismo folleto también de la batalla medieval de Cilerón, ¿no? Uh -huh. Basada en, puede ser un manuscrito medieval, una ilustración medieval o si Uh lees -huh. bibliografía y ves algunas comparaciones con algunos que son muy curiosas, ¿no? Gráficamente es preciosa, o el retrato del propio rey, o etcétera, etcétera. Entonces eso, por lo menos en mi caso, me, me subyugó completamente. O sea, es algo que te mete en las páginas y quieres más y más y engancha al lector de una manera maravillosa. Y como siempre también en Tintín, hay las capas de lectura, una vez que uno revisita las lecturas ya más adulto o tal, va descubriendo más y más cosas. Y en el caso de Silavia es pues un caso, un ejemplo clarísimo de todo lo que hay detrás cuando empieza a rascar. Como tú dices, en el tema del idioma, cómo magistralmente él lo crea, y aquí tenemos la pena, ¿no?, de no leerlo en versión original, Uh quien -huh. no lo lea en versión original o quien no lo entienda, de los guiños que hace Yeurlia usando una vez más, porque no es solamente aquí en el idioma el que se inventa sílabo con el maroliano de Bruselas, esa especie de mezcla de francés, holandés, del barrio de Maroles en Bruselas y tal, esos guiños que hace, esas bromas al lector, ¿no?, inventándose los términos, las palabras que tienen doble significado, que
que tienen un componente humorístico, ¿no? Es simplemente genial. Genial. Si me permites, otra cosa que podríamos hacer también, si te parece, al hilo de nuestras conversaciones, pues recomendar alguna lectura, ¿no? Por supuesto. Si me permites, a este sentido, hay un libro delicioso que se titula más precisamente Ei bene che Black, ¿no? Al que tú aludías, el lema del sílabo del país, el que toca con él se pincha, ¿no? Que decías tú. El título del libro del autor es Jean-Jacques de Waint, o como se pronuncie, me vas a perdonar, Geint, ¿no? Leído tal cual en castellano. Y él hace un recorrido precisamente en todas las situaciones, el autor, en todas las situaciones, en todos los países imaginarios, por supuesto en Sildavia, pero también en el Arumbaya que él crea, en la Oreja Rota, etcétera, etcétera, todos los guiños que va metiendo con este dialecto de Maroles en Bruselas en toda la obra. Y es simplemente delicioso porque te das cuenta de todos los guiños, las bromas, el componente humorístico del que ya se sirve también con la excusa de las palabras, de los idiomas, de las localizaciones, de los nombres de personajes, etcétera. Entonces, bueno, y el recurso del folleto que lee Tintín en el avión, pues es simplemente genial. Con eso ya le sirve para intentar todo esto que estamos hablando. Y no será la primera vez tampoco que lo use. Respecto a Sildavia, porque cuando viaja en el avión Tintín y el Capitán Haddock dirigiéndose en busca de Tornasol de nuevo a Sildavia para reunirse con él en el proyecto de viaje a la Luna, vuelve a descubrir, en este caso el capitán junto a Tintín, un nuevo folleto en un avión también, antes de llegar por primera vez a Sildavia, otro personaje del día tan importante como es el capitán Haddock, en lo que yo creo es una pequeña broma, un pequeño guiño del propio Ye a su trabajo anterior. Y también será ese recurso, lo volverá a utilizar, algo que a mí me llamó mucho la atención y me parece un guiño muy bonito y muy simpático, en su última obra terminada, en Tintín y los Pícaros, donde esta vez el capitán y Tornasol descubren o empiezan a conocer al país al que se dirigen, en este caso la República de San Teodoros, ¿no? Lo que es el país en el folleto del carnaval. No sé si recuerdas esa escena. Y es algo muy interesante porque eso le da la oportunidad a Hergé de jugar un poco con el lector, sobre todo llegado a Tintín y los Pícaros, cuando ya pues nos hemos leído toda la serie, ya estamos familiarizados con todas las diferentes aventuras de Tintín, pues en esa parte ya final de la carrera de Hergé, de la producción de Hergé, pues yo creo que hace un magnífico trabajo de jugar de nuevo con el lector y hacer guiños, como tú dices. Y eso es necesario también en el episodio lunar, porque, claro, Tintín en el cetro de Ottokar viaja solamente con Milú a Sildavia, no con el Capitán Haddock. Entonces el Capitán Haddock realmente está entrando en un país que no conoce, que Tintín sí que conoce, que Milú sí que conoce, pero el propio Capitán Haddock no. Y entonces esto le da la oportunidad a Hergé de también introducir elementos de humor, ¿no? Como el hecho de que en Sildavia, pues sobre todo se beba agua mineral, que sea uno de los mayores exportadores del mundo de agua mineral, teniendo en cuenta que ese es el líquido que menos le gusta al Capitán Haddock. Entonces, yo creo que Hergé utiliza Sildavia de muchas maneras diferentes y esos guiños menos serios, más humorísticos, pues también tienen su lugar en la descripción de un país como Sildavia, que en el momento del episodio lunar pues es un país diferente ya al que Tintín pisó por primera vez. Pero si volvemos al cetro de Ottokar nos damos cuenta también de que este es un Hergé post-Loto Azul, ¿no? Es decir, ya se preocupa enormemente por la documentación y por ir haciendo las historias lo más
eh, fidedignas a la realidad posibles, lo más realistas posibles, pero consigue hacer, y esto siempre me ha parecido a mí algo impresionante, consigue hacer que un país ficticio sea lo más realista posible. Y eso es muy difícil de hacer, realmente, porque uno se olvida cuando está leyendo El cetro de Ottokar de que no estamos pues en Bulgaria, no estamos en Rumanía, no estamos pues no sé en Polonia, en Yugoslavia, estamos en Sildavia, pero el país está descrito con tal precisión y está presentado también gráficamente con tal precisión que es un país irreal que es muy real, ¿no? Sí, así es, ¿no? Es una constante en toda la obra, ¿no? Es uno de los grandes logros o para mí, de Tintín, que es lo que te decía un poco al principio, ¿no? Yo pienso el universo que él creó o se marca a crear y lo consigue, desde luego, de una manera eh, absolutamente genial, ¿no? Desde el Loto Azul, básicamente, en que su universo, en sus historias, sean perfectamente creíbles y no sean un reflejo tal cual, un calco de la realidad, pero sí sean reales, pues Italia lo consigue desde luego de una manera magistral, como tú dices, podemos estar en Bulgaria, podemos estar en Albania, podemos estar en Rumanía, podemos estar en cualquier país de ese ámbito geopolítico, en ese momento, y realmente no estamos en ninguno y estamos en todos, y es perfectamente creíble y perfectamente real dentro de su universo. Todo el universo de Llano, toda su obra, toda la obra de Ye es creíble, es real, siendo a la vez, ¿no? Una obra artística, una obra literaria, siendo una creación ficticia. Ese es uno de los grandes logros de Tintín. Y Sildavia es un ejemplo pues absoluto y paradigmático. Estamos en ese país que yo creo que es tan así que yo creo que se ha convertido un poco, no sé qué te parecerá a ti, Antón, en un icono, ¿no? Sildavia luego ha sido nombrada después en un montón de ámbitos, por estudiosos, por sociólogos, por artistas incluso, ¿no? Se ha convertido, ha trascendido como la obra como Tintín en general o como unos aspectos en concreto de la obra de Tintín en particular, en un icono, ¿no? Uh -huh. Ha sido otro de los aportes a lo que podríamos decir, entre comillas, al imaginario cultural, al menos occidental, ¿no? No sé qué te parece, para Sildavia para mí es tanto como el propio cohete del viaje a la luna, ¿no? Es un icono gráfico ya, ¿no? Un icono cultural perfectamente reconocible. Como país, como metáfora de muchas cosas, yo creo que Sildavia lo es también, ¿no? Hay canciones, inspiraciones a artistas, se cita para ser ejemplo de muchas cosas en obras literarias o en obras de estudiosos de muchos ámbitos, de sociólogos, como digo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es prácticamente indisociable de la obra de Hergé, de una manera semejante a como Macondo es indisociable de la obra de García Márquez y, bueno, otros ejemplos, pues no sé, en la obra de Faulkner, pues también tienes que pensar que ese condado de Yoknapatawpha que introduce, pues más allá de tener que ver con el sur de los Estados Unidos, pues trasciende el sur de los Estados Unidos. De la misma manera que Sildavia, pues trasciende la península de los Balcanes porque no es ninguno de esos países y es todos esos países a la vez. Yo mencioné Polonia, pero evidentemente me estaba columpiando porque Polonia no tiene nada que ver. Pero sí es cierto No, pero Polonia también es uno bueno, de en la primera parte sí, quizá, ¿no? las Por la situación de la Segunda lingüísticamente hay Guerra quien Mundial, dice que claro. las terminaciones en OW, ¿no? Que utiliza lo que hablábamos antes para el sílabo también tienen una, un cierto un cierto componente o inspiración en polaco o la situación geopolítica también, no sé, como estamos diciendo, yo creo que ya se sirve de muchas cosas para crear una sola y ahí se pueden ver o se pueden, que es otro de los placeres, ¿no? De ahondar Tintín, ¿no? De todas esas cosas de las que él se sirve, buscar anclajes con la realidad
y quizá geográficamente no, pero desde luego también hay un componente de Polonia en Moldavia, yo creo, lo han reflejado varios autores en varios libros y se podría hablar perfectamente de que Polonia también está presente en la Moldavia del cetro de Ottokar, ¿no? Como objetivo además político ya en esa época Ujú. de invasión de la Alemania nazi, sí. Y de Hungría también, por supuesto, con la ZS y la SZ que aparecen tanto en esa lengua tan difícil que es el húngaro. Pero evidentemente, Fernando, es indisociable Moldavia también de Borduria, que es otro país quizá menos conocido, del que se ha hablado menos, quizá porque también Hergé lo presenta mucho menos en su obra, pero es indisociable un país del otro porque sus historias han estado, o sus historias ficticias, bueno, pero sus historias han estado totalmente unidas la una a la otra y son pues más o menos la cara y la cruz de esta relación. Es decir, Borduria es todo lo que no es Moldavia y Moldavia es todo lo que no es Borduria en cierto modo, porque Borduria se presenta la mayor parte del tiempo como un estado totalitario, ¿no? Del que conocemos mucho menos que Moldavia y también Borduria cambia un poco a lo largo de los álbumes. Aparece sobre todo, bueno, mencionado en el cetro de Ottokar y después sobre todo en el asunto Tornasol, que realmente es la única ocasión en la que podemos ver con nuestros propios ojos cómo es Borduria, porque es cuando Tintín pasa tiempo junto con el capitán Haddock y con Milú en territorio bordurio. Pero si Borduria al principio, en el cetro de Ottokar, podremos decir que representa los totalitarismos, el fascismo de algunos de los participantes en la Segunda Guerra Mundial, después en el asunto Tornasol representa más bien los intereses de las naciones que se encuentran detrás del telón de acero, ¿no? Entonces me parece muy interesante la relación entre Moldavia y Borduria porque es cierto que si lo vemos desde un punto de vista más maniqueo, pues los sildavos son los buenos, los bordurios son los malos, como si fuese una de estas películas de espías de la Guerra Fría. Pero no podemos entender Moldavia sin pues la fuerza invasora y totalitaria de Borduria. ¿Qué es lo que a ti más te atrae, Fernando, de esta creación menos conocida, más oscura, que es Borduria? Bueno, yo creo que sí, sí, desde luego estoy completamente de acuerdo contigo en que para mí Borduria es una parte más de Moldavia, en tanto en cuanto de en la creación de Lieder, pues es su contrapuesto, ¿no? Que es el que da sentido a la creación de Moldavia, ¿no? Tiene que tener un enemigo, todo lo que tú decías, todo lo contrario, para que sirva a la historia y para que sirva a lo que el autor nos quiere contar. Y sí que es tanto, conocemos mucho menos, pero lo que me atrajo, lo que me atrae más, pues es lo mismo que me atrajo en las primeras lecturas, por ejemplo, cuando con lo que decíamos hace un momento de Moldavia, ¿no? El hacerte viajar, el conocer, de repente, además, algo tan misterioso por lo que tú me acabas de mencionar, es decir, conocemos mucho menos, vienes de las anteriores lecturas y por fin en el asunto Tornasol, por fin Hergé nos da la oportunidad de conocer algo más y a mí eso es algo que en las primeras lecturas que hice de Tintín y luego posteriormente en todas las relecturas y en el disfrute de la obra posterior, es algo que produce un placer de lectura muy grande, es decir, por fin voy a tener la oportunidad, ¿no? de viajar con Tintín a Borduria y a conocerlo, que es ciertamente misterioso, ¿no? Para el lector metido dentro de la historia. ¿Cómo será este país de los malos tan malos y cómo se desarrollará? Y por fin tenemos la oportunidad de hacerlo al leer el asunto Tornasol. Y me atrae precisamente eso
Y luego, pues sí, es el bien y el mal, los malos, los buenos, ¿no? Y van cambiando, van evolucionando al servicio de lo que estamos hablando, al servicio de la historia, del momento, de lo que se nos quiere contar, de la realidad geopolítica, anclada en la realidad eh, que nos quiere contar Hergé. Y en un principio, pues también evoluciona, claro, en el asunto Tornasol, a mediados de los años 50, en plena Guerra Fría, pues sin duda representa el mal encarnado por el totalitarismo de los países del este, ¿no? Es un país en la órbita de la antigua URSS, ¿no? Una dictadura comunista con todos los atributos, nos las describe de lo que fueron, de lo que eran en ese momento esos países del telón de acero, ¿no? Como se les llamó. Podría ser, pues, volvemos, la propia Rumanía de esa época o la Alemania del Este, la capital en las viñetas cuando viajan, el hotel donde se alojan, Tintinijado, bueno, pues puede situarse en la Praga de esa época, en el propio Berlín, en Berlín Este, etcétera, 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 ¿no? Lo dibuja magistralmente. Pero también hay algo que a mí me llama mucho la atención, en que ahí ya esa dicotomía, ese maniqueísmo que decíamos de buenos malos, se diluye un poco yo creo que con el pensamiento del propio Hergé, que evoluciona, y con la madurez del creador, que también está evolucionando. Ya los sílabos tampoco son los buenos que eran antes, ¿no? También quieren hacerse con el arma de tornasol, ¿no? También usan espías, también no sé qué opinión te merece a ti, pero ahí hay un cambio, como tú decías, ahí hay una evolución, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Los sildavos pueden tener unas intenciones diferentes a las de los bordurios, pero también tienen la intención de apoderarse de ese invento que es potencialmente tan nefasto para la humanidad, comparable o incluso peor que una bomba atómica. Y vemos eso, de hecho, vemos el verdadero peligro de esta situación política de la Guerra Fría en ciertos momentos de este asunto Tornasol, porque hay una destrucción de una ciudad que probablemente sea Chicago o Nueva York, alguna ciudad estadounidense, que acaba siendo realmente una maqueta, pero que la intención de los bordurios es crear una máquina de guerra que sea totalmente destructiva para quizá pues hacerse dueños del planeta. Esa es la intención, pero desde luego los sildavos también utilizan más o menos el mismo tipo de medios, pues los espías, pues todo lo que tiene que ver con el espionaje y con las dinámicas de la Guerra Fría para supuestamente eh, apoderarse de esta máquina con fines no destructivos, pero eso nunca se puede saber, porque, bueno, la política es lo que es y las tendencias pueden cambiar incluso dentro de la propia Sildavia, tan buena como nos la quiere presentar Hergé, con lo cual yo creo que hay una ambigüedad clara ahí. Pero una cosa que sí me interesa mucho acerca de Borduria es cómo Hergé también magistralmente, yo creo, utiliza Borduria para hacer una cierta caricatura del totalitarismo. No es simplemente una crítica ácida al totalitarismo y un alejamiento total de sus presupuestos políticos por parte de Hergé, sino que también utiliza Borduria para caricaturizar los mecanismos del totalitarismo, ¿no? Tenemos a Müstler, ¿no? Por ejemplo, que es una mezcla de Mussolini y Hitler en el cetro de Ottokar, como pues dirigente principal de este país, si no me equivoco, ¿no? Y después tenemos pues una caricatura a través de la figura de Plexiglass, ¿no? Que es este coronel de los bigotes, y todo en Borduria gira alrededor de esos bigotes de Plexiglass, ¿no? No solamente esa frase por los bigotes de Plexiglass, sino la propia bandera de Borduria. Y decía, no sé si Benoit Peters o alguno de estos
tintinólogos estrella, ¿no? En uno de sus libros, que incluso la lengua de los bordurios tiene que ver con esos bigotes de plexiglas al utilizar continuamente esos acentos circunflejos que parecen o son muy semejantes a los bigotes de plexiglas. Entonces a mí me interesa de Borduria no solamente la representación, yo creo que muy bien hecha, muy fidedigna de esos países del este que estaban detrás del telón de acero y en la órbita de la URSS, sino también la caricatura que hace Hergé del totalitarismo desde el punto de vista de las enseñas del totalitarismo, de lo que vemos desde fuera acerca de los países que utilizan ese tipo de sistema de gobierno. No sé cómo ves tú eso de la caricatura. Sí, 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 vamos, pues completamente de acuerdo. Además se vuelve una vez más para todo a usar el humor, ¿no? Como herramienta poderosísima para la historia, por un lado, para que sea su fin último, que es una lectura no infantil, aunque trasciende su fin primero, perdón, que es una lectura infantil, aunque lo trasciende de sobra, claro, lógicamente, y el humor lo usa como herramienta para mantener al lector entretenido y sin que se evada, sin que se vaya de la historia, lo sigue metiendo dentro para no resultar pesado en sus narraciones de manera magistral y también para trascender eso y como tú bien dices, para servir a la historia en un sentido más profundo en lo que él nos está contando, lo que quiere narrarnos. Y en este caso, caricaturizar, sí, sin duda, y lo hace de una manera magistral y muy, muy divertida. Esos bigotes de plexiglas, ¿no? El supremo líder dictador de Borduria que están inundándolo todo hasta el idioma, como dices tú, ¿no? En los acentos circunflejos que hay por todos los lados, en todas las palabras, en todos los sitios, en los pomos de las puertas, en los parachoques de los coches, por supuesto en los bigotes, ¿no? Plesiglacianos, ¿no? Como si dijéramos eso, si tú quieres ser un buen ciudadano de la Borduria de ese momento, tienes que llevar unos bigotes al estilo del dictador, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa no extraña en los totalitarismos, por otra parte, ¿no? No, 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 ahí sí, ahí nos lleva, además yo creo que es una idea que ya tiene en mente él, ¿no? Y que él llevará hasta Pícaros, que esa ya es otra historia, ¿no? El Tintín y los bigotudos, etcétera, etcétera. Hay otro guiño ahí, hay otro guiño que lo llevará como todo más adelante. Sí, hay ideas recurrentes, ya decíamos antes, el gag o el recurso de leer el folleto en el avión, que lo vuelvo a utilizar, es algo que también hace a lo largo de las aventuras de Tintín, ¿no? El reciclar en el buen sentido, ¿no? De usar ideas pasadas, volverlas a usar varias veces, o que en un momento dado tiene una idea y él la guarda sabiamente en el tintero para desarrollarla más adelante en otra creación posterior, en otro álbum, etcétera, etcétera. Y aquí la crítica, volviendo a lo que tú comentabas, lo que decías, la crítica caricatural la hace de una manera magistral. Claro que es obvio que por la situación geopolítica, el momento histórico en el que estamos hablando, en mediados de los años 50, en la Guerra Fría, Borduria como hemos dicho, una dictadura del bloque del Este, comunista y tal. Pero él también, yo creo, o yo lo leo así, o yo lo interpreto así, también sigue teniendo, no abandona los guiños nazis, ¿no? Uh -huh. Hablábamos de la bandera, los militares en el brazo, ¿no? No me sale ahora el nombre de lo que llevan con la bandera en los Sí, el uniformes, brazalete. el brazalete, Uh sí, -huh. pero no me salía la palabra, ¿no? Que llevan los militares con ese fondo blanco, con el bigote famoso y tal, que nos recuerda inevitablemente a los brazaletes nazis con la plástica. Yo creo que ahí juega y nos Los está mismos diciendo colores también. los mismos colores, claro, es blanco sobre fondo rojo y con el símbolo principal, en este caso el bigote, ¿no? Que podría ser o la esvástica, es exactamente igual. Yo creo que ahí nos quiere decir, deja un mensaje también, decir, ojo, esto sí, estamos en mediados de los 50, estos son las dictaduras comunistas, esto es lo que encarna para mí el mal, ¿no?
pero tiene mucho que ver con lo anterior, ¿no? Ujú. Yo creo que nos está dejando ese mensaje, que no hay tanta diferencia entre los malos de ahora y los malos de hace unas décadas, unos años, ¿no? En ese momento. Y yo creo que ese mensaje, esa crítica, a través de la caricatura, esa evolución, también nos la deja caer o sirviéndose del humor, ¿no? Y la evolución que decía antes, yo creo que también se nota, ¿no? Ya los buenos tampoco son tan exactamente así y es una evolución, yo creo, también en el pensamiento, en la madurez, podríamos decir, en un poco el hastío, ¿no? De lo que él ha vivido, de su experiencia vital y de la evolución que va llevando él también personal y de pensamiento. No sé a ti qué te parece. Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso y me parece que es evidente que Hergé se presenta una vez más como un creador y también como una persona a título personal totalmente alejada de los totalitarismos, sean cuales sean los signos políticos de los mismos. Y ya vemos también caricatura incluso en el nombre de Plexiglas, ¿no? Puede ser un líder importante, fuerte, potente, pero Sí, al fin y al cabo es un líder de plexiglas. sí, sí, Entonces sí, creo que incluso el humor, incluso la caricatura se puede ver en ese nombre que elige, que los nombres en Hergé, bueno, podríamos hacer un programa entero de 2, 3, 4 horas acerca de los nombres que utiliza Hergé y las significaciones o los significados que tiene esto en su obra, ¿no? Ya que hablabas, Fernando, para ir terminando, de recomendar libros, quiero leer brevemente un texto del libro escrito por nuestro amigo Joan Manuel Soldevilla, que se llama L'Abecedari de Tintín, en catalán, el abecedario de Tintín. Yo lo tengo en catalán y es un libro magnífico porque cada uno de los capítulos del libro tiene que ver con una palabra que comienza por una letra del alfabeto y la B es sobre Borduria. Entonces elige no hablar de Sildavia necesariamente, pero sí de Borduria. Y quiero leer un pequeño párrafo aquí, lo tengo en catalán, lo voy a tratar de traducir directamente al español, pero bueno, pido perdón a algún oyente catalán que podamos tener por cualquier error que tenga mi traducción así improvisada. En la página 19 dice, pocas veces camina Tintín por el territorio bordurio, lo recorre unos cuantos kilómetros más allá de la frontera con Sildavia, en el cetro de Otocar, y solamente en el asunto Tornasol camina por su capital Xoot a lo largo de no más de 14 páginas. Seguramente es esta escasa presencia de imágenes de Borduria lo que nos la hace más atractiva. Siempre presente en el universo de Tintín a través de referencias y actuaciones de sus servicios secretos, pocas son las visiones que tendremos de Borduria, y es por eso que nos fijamos tanto en los pocos detalles que sobre ella descubrimos. Por ejemplo, su aeropuerto fuertemente vigilado, el lujoso Hotel Snor, el denso tránsito de vehículos, la plaza de plexiglas con la impresionante estatua del dictador. Y bueno, continúa dando diferentes ejemplos. Y dice, nunca más veremos más cosas sobre este país inquietante y desconocido y fascinante. Quizá porque lo sabemos, que no vamos a saber más de este personaje, de este país, quizá porque lo sabemos, no podemos dejar de sentir una cierta tristeza y nostalgia contemplando esas escasas imágenes. Y termina diciendo, Borduria, el país siempre escondido, el viaje que nunca podremos realizar, como un enigma eterno, siempre nos quedará Xoot. Entonces, es cierto que el atractivo de Borduria tiene que ver con la escasez de imágenes que tenemos de Borduria y creo que Joan Manuel tiene toda la razón en esto. Para mí uno de los atractivos de este país, además de su significación política y además de su otra cara de la moneda en cuanto a Sildavia, me parece que el conocer tan poco o el hecho de que Hergé nos da tan poco acerca de Borduria, pues hace que nos interese todavía más lo poco que conocemos de ella y también, pues, como digo, aún podríamos decir más, aún diríamos más si hablásemos de la presencia de Borduria internacionalmente después a través del coronel Spons o Esponja, ya traducido al español,
en Tintín y los pícaros. Pero como el programa se llama y aún diríamos más, pues si te parece, Fernando, lo podemos dejar aquí. Te doy la última palabra para que nos comentes pues una última cosa acerca de Sildavia, acerca de Borduria, algún libro a lo mejor que puedas tener por ahí, algo que con lo que terminemos este primer episodio de Y aún diríamos más. Pues nada, me parece, pues mira, sí, si hablamos de recomendar libros, pues me quedo con el que tú has recomendado. Y no podía estar más de acuerdo con Joan Manuel Soldevilla, que además no solo dice lo que compartimos tú y yo, como hemos dicho, sino lo dice además de una manera tan bella y tan bonita como dice él las cosas. Es una lectura maravillosa y un autor completamente recomendable, Joan Manuel, al que yo animo vivamente a leer. Tuve la oportunidad en el último encuentro de la asociación Mil Rayos, tuvimos la oportunidad de compartir con él una charla que nos dio y de oírle en persona. Vamos, en tu podcast, en tu canal ha participado y siempre es una delicia y un placer. No es solo lo bien que dice lo que dice, sino lo bien que lo dice y de la manera tan bonita de expresarse y de escribir que tiene. Así que yo creo que nos podemos quedar con eso, que además no podía estar más de acuerdo en lo que has leído y traducido de su libro El abecedario de Tintín. Es precisamente eso, a mí me pasó exactamente igual lo que te he comentado. O sea, esas páginas de adentrarse en Borduria yo creo que son muy poderosas para todos los amantes de Tintín, porque sabemos con cierta nostalgia de que no vamos a saber más de lo que allí nos cuenta, no vamos a tener la oportunidad de conocer nada más y nos quedamos con ganas de más Borduria, de más Hergé, de más Tintín, y yo personalmente me quedo con muchas ganas más de volver a charlar contigo en otro rato y en otra ocasión, Antón. Agradecerte la oportunidad de compartir este rato y esperemos seguir diciendo más. No sé qué te parece, querido. Hemos quedado Fernández, ¿no? Pues Pues si te parece bien, sí, puedo ser yo Fernández, tú Hernández, pero lo podemos cambiar cada vez, tampoco importa, porque son bueno, muy parecidos. también podemos contribuir a ese equívoco tan tintinesco. Pues nada, un saludo para Joan Manuel Soldevilla y recomendamos su libro tanto en catalán, El abecedario de Tintín, como la traducción española, que también existe, El abecedario de Tintín. Y ponemos aquí punto y final a este primer episodio de Y aún diríamos más en mi canal de YouTube Antón Jefe, y tendremos más ocasiones de hablar sobre otros temas relacionados con Tintín y con Hergé, con quien os habla, Antón García Fernández, y al otro lado de la línea en Madrid, en la capital de España, con Fernando Pesquera. Muchas gracias y, como dirían en Borduria, amai. Amén, Antón. Un abrazo.